pues buenas tardes, buenas noches ya. Lo primero, agradecer al Partido Comunista la invitación un año más para participar en esta fiesta y sobre todo por seguir siendo un partido que habla del mundo del trabajo, que creo que prioriza en sus políticas el mundo del trabajo, que habla de clases sociales y que habla de algo tan viejo, pero creo que tan vigente, como que al final pues bueno, las condiciones materiales de vida de las personas, de las sociedades, de los pueblos, son las que de una manera u otra acaban determinando las orientaciones políticas y las visiones que tienen del mundo, de la vida y de la existencia. La verdad es que cuando nos habéis planteado especular de alguna manera sobre los planteamientos de los sindicatos ante la legislatura, lo habéis hecho acertando plenamente en el día, ¿no? Porque todavía no sabemos si va a haber legislatura. Desde luego, si Alberto Núñez Feijóo hubiera sido investido hoy presidente del gobierno, creo que los sindicatos nos hubiéramos quedado casi sin funciones en estos próximos 4 años, porque aparentemente estaba de acuerdo con la subida del salario mínimo interprofesional, no se sabe muy bien dónde, y estaba de acuerdo con todas aquellas medidas con las que su partido ha votado en contra, lo cual no deja de ser, por un lado, un ejercicio de cinismo o un reconocimiento implícito de que lo hemos hecho también en el marco de la concertación y el diálogo social, que hemos ocupado eso que se llama la centralidad, los sentidos comunes y todo, y aquí ya nadie va a cuestionar la orientación de las políticas laborales de este último periodo. Como me temo que esto va más de cinismo que de otra cosa, yo quería dejar alguna reflexión sobre el momento, sobre el reto que yo sí creo que tiene el país en el momento que se configura una legislatura, que espero que así sea, ¿no? En el momento que haya un gobierno, que a todas luces tiene que ser necesariamente un gobierno de coalición progresista, y que yo lo situaría en una especie de cruce de caminos, aprendiendo de lo que hemos hecho en estos últimos años, pero no para seguir estirando el chicle, no para seguir vanagloriando, porque yo creo que si algo hemos hecho en el marco del diálogo social y la gestión de las crisis que hemos vivido desde el año 2020 para aquí, nos tiene que servir para, yo diría, de acicate, para demostrar que muchos de los planteamientos sindicales que veníamos haciendo desde tiempos, no diría inmemoriales, pero sí de tiempo atrás, no solo eran más justos desde un punto de vista social, laboral, sino que se están demostrando como más efectivos, que nos tiene que servir como acicate para seguir afinando un modelo laboral que en España se enfrenta a unos retos enormes, producto de las transiciones que estamos afrontando en España, y no solo en España, y que tienen que, intento hacer una síntesis de lo que quiero decir, que tienen que concebir el modelo laboral español en la antítesis de cómo se concibió en los años 80. Y ahora me explico en lo que quiero decir, ¿no? Yo creo que si algo hemos demostrado en estos 3 últimos años es que los grandes dogmas sobre cómo tenía que funcionar el modelo laboral en España han fracasado. En España todas las crisis se abordaron desde una perspectiva, y es que la debilidad de nuestro modelo económico nos situaba que cuando venían mal dadas había que facilitar los despidos, había que precarizar la contratación y había que devaluar los salarios. Y esto se insertaba en un modelo de entender nuestro país, que en los contextos de economía global tenía que competir en base a ser un país low cost, en base a ser un país de bajo coste laboral, en base de ser un país donde los elementos de competitividad de las empresas se basaran en deteriorar el factor trabajo, la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Y de repente, en una situación como la de la pandemia, con una crisis inédita en tiempos de paz, en términos de caída de la producción industrial, del Producto Interior Bruto y de la producción industrial también, se demostraba que interviniendo el mercado laboral con una socialización temporal de los salarios a través de los ERTEs, éramos capaces de sujetar más de 3 millones de puestos de trabajo, con un coste de dinero público enorme, pero sujetar 3 millones y pico de puestos de trabajo. Hemos demostrado que subiendo un 47% el salario mínimo interprofesional, hay que recordar que en España
siempre las devaluaciones salariales se centran sobre todo en los 2 deciles de salarios mínimos, o sea, el 20% de la gente que menos gana es la gente que más sufría las devaluaciones salariales. Pues bien, subiendo un 47% los salarios, se sostiene el empleo y se llega a un récord de cotizantes a la Seguridad Social. Y algo muy importante, rompiendo el dogma de que la forma de temporalidad más despido era la forma de ajuste de las empresas a los ciclos económicos, reduciendo a la mitad la tasa de temporalidad, habiendo 3 millones más de trabajadores con contrato indefinido que los que había antes de la pandemia, hemos demostrado que se podía generar empleo de mayor calidad y generar empleo más estable. Si a cualquier economista en el año 2019 le dices ¿qué pasaría en España? Cualquier economista no, cualquier economista más o menos ortodoxo. Le dices ¿qué pasaría en España? Si subes el 47% del salario, si haces una legislación que reduzca a la mitad la tasa de temporalidad en el sector privado y una reforma, la temporalidad, y además intervienes el mercado laboral con una socialización de 3 millones de salarios, te dice España se da al 35% de paro. Bueno, pues España está en el 11% de paro, que es un disparate, pero que está muy lejos del 26-27% de paro que tuvimos en la anterior crisis financiera y en las políticas de austeridad. Hemos demostrado que rompiendo algunos de los viejos dogmas, los sectores son más justos, recuperan antes el empleo, provocan menos dolor a la gente, a la clase trabajadora y llegamos a los récords históricos de cotizantes a la Seguridad Social. Claro, como bien decía Patricia, ¿esto es revolucionario sí o no? Bueno, no lo sé, pero no había pasado nunca. No había pasado nunca. Y estamos en una situación mejor para mirar hacia adelante. Porque yo creo que podemos cometer un error, y es regocijarnos en el éxito de la gestión de situaciones muy jodidas, como han sido la secuencia de crisis pandémica y crisis inflacionaria, con los efectos que eso tiene en la economía y en el empleo. Hay que mirar para adelante, porque además de esto que ha ocurrido por vocación del gobierno, por vocación de los sindicatos, pero también por un contexto internacional muy distinto al de hace 12 años o 10 años, las políticas en Europa han sido distintas, diametralmente distintas a la de la anterior crisis, pero una vez que hemos hecho esto, hay que entender que lo que está ocurriendo es un cambio de paradigma económico como seguramente tampoco hemos conocido en bastante tiempo. Las transiciones de la digitalización, las transiciones energéticas, las consecuencias de la invasión de Ucrania, el incremento de los precios, la necesidad de la autonomía estratégica europea, energética y de otro tipo, nos está llevando a un replanteamiento del modelo económico y del modelo laboral. Veremos hasta qué punto llega esto, pero un cierto replanteamiento, un cierto proceso de desglobalización. Esto está por demostrar, pero bueno, cierto proceso de convicción de que hay que situar industrias estratégicas cerca de nuestros ámbitos. Una recuperación de que las transiciones económicas, de que las políticas industriales y de que las políticas sectoriales ya no parece que sean algo del siglo XIX, sino que es algo absolutamente necesario. Bueno, en este contexto, que es muy difícil definir así en 3 minutos, pero lo dejo ahí apuntado, hay que rehacer un modelo laboral donde creo que tenemos que ser muy ambiciosos, porque los hechos de los últimos 3 años nos dan bastante razón, y bastantes razones. Y en España se concibió el modelo laboral en un contexto muy determinado, insisto, de los años 80, en un contexto de integración europea, donde nuestro país tenía una serie de crisis, de los 70, del fin del franquismo, donde se concibió un determinado modelo laboral y donde yo creo que como país estamos en disposición de ser más ambiciosos que en otros momentos históricos, que son distintos, no se pueden comparar, ¿no? Y creo que hay que atacar algunas de las patologías del modelo laboral que tiene España y que sigue teniendo España. Estamos aquí, no hay streaming, podemos decir las cosas directamente como son. España sigue teniendo unas enormes patologías en nuestro modelo laboral, no nos engañemos. Una cosa es reducir la temporalidad y otra cosa que no veamos que la precariedad laboral sigue estando absolutamente presente en la economía y en muchas de las empresas españolas, ¿no? Y yo, un poco también en la línea de lo que decía Patricia, quiero situar 3 o 4 elementos que yo creo que habría que atacar en este próximo periodo, ¿no? En primer lugar, uno tiene que ver con la reducción de la tasa de desempleo. España no se puede permitir
contemplar hasta con cierto alivio tener una tasa de paro del 12%. No puede ser. Hay que generar más puestos de trabajo, hay que generar más inversión productiva, hay que romper las dinámicas según las cuales una parte de la inversión va a sectores absolutamente especulativos, absolutamente atrasistas, como el de la vivienda, como el de la especulación. Hay que promover la inversión productiva y se genera empleo también, es verdad, reduciendo la jornada laboral. Es el momento de situar en serio. Aquí todo el mundo habla de la transición digital, se digitaliza y nos hacemos aquí hablando de plata, unas pajas mentales. O sea, la transición digital, la transición tecnológica, en el momento que se aplica a las formas de producir bienes y servicios, se supone que van a generar unos importantes incrementos de productividad en el futuro. Bueno, la disputa sobre esos incrementos de productividad es clave. ¿Quién se va a apropiar de esos incrementos de productividad? ¿Los trabajadores y las trabajadoras o el capital? Esto también es más viejo que el catarro, pero esto sigue siendo así. ¿Y los trabajadores y las trabajadoras cómo? Mediante una pugna por los incrementos salariales, que está muy bien, pero ¿por qué no también mediante una pugna en serio por una reducción sistemática de la jornada de trabajo? Que además yo estoy convencido que cada vez más redunda en una mejora virtuosa de la productividad. En España mucha gente trabaja menos horas de las que quisiera y mucha gente trabaja más horas de las que quisiera. Y es más, trabaja horas a lo tonto, porque sigue habiendo un concepto instalado en muchas direcciones empresariales del presencialismo, del presentismo. Y creo que reducir la jornada de trabajo y disputar cómo se distribuye la jornada de trabajo es un reto fundamental para el sindicalismo del siglo XXI. Esto ya no va solo de 40, 38, 37, 35, 32 horas. Va de cómo y quién distribuye cuándo se entra a trabajar y cuándo se sale. Cuándo se dispone del trabajador cuando hay que modificar un turno o cuándo se deja de modificar. Cuándo se desconecta digitalmente un currela, sí o no. Porque tener 36 horas de trabajo, pero tener que estar 24 horas al día pendiente de un cachivache, de un teléfono, esto es que tu vida se ve colonizada. Es fundamental la disputa, como digo, de esos tiempos de trabajo. Creo que es el momento de pegarle otro arreón del salario mínimo interprofesional, porque lo que hemos hecho en estos últimos años es muy significativo. Casi todo el mundo pensaba que una subida del SMI en estos términos en España conllevaba una pérdida masiva de puestos de trabajo, de poca productividad, en sectores de poco valor añadido, y que esto iba a ser un desastre en términos de desempleo. Y hemos demostrado que no es así. Es el momento de reducir las brechas salariales. Y las brechas salariales se pueden reducir y se deben reducir a través de la negociación colectiva, a través de los convenios colectivos, pero creo que el salario mínimo interprofesional tiene todavía recorrido en España para verse incrementado. Y si esto es así, si hay legislatura, si seguimos con las subidas del SMI, se va a montar la de Dios. Se va a montar la de Dios, porque estamos llegando a niveles salariales donde una parte de las empresas y de los sectores de este país consideran que no son rentables. Porque tenemos un perfil de empresariado en España, no todo, ni siquiera el mayoritario, pero no marginal tampoco, que ancla la rentabilidad de sus empresas en la puñetera explotación de la gente. Y una subida del SMI que de verdad se aplique, que no conlleve incrementos de las jornadas de trabajo, que es algo que suele jugar en sectores como el campo, la hostelería y otra, va a tener una reacción importantísima de las patronales. Las patronales más vinculadas al neofascismo italiano tienen que ver con estas cosas. Lo primero que están haciendo los neofascistas es cargarse los sistemas de protección social porque consideran que son paguitas que hacen que la gente tenga necesariamente que asumir salarios de mierda. Y por tanto, esto está detrás de muchas de las cosas que están pasando en Europa. Por tanto, creo que la subida del SMI, la reducción de la jornada, el tema del tiempo parcial, yo creo que es entre las grandes reivindicaciones. En España, lo que hemos hecho con la temporalidad, lo comentaba Patricia, ahora que no nos oye nadie, yo no pensaba que iba a salir también la reforma laboral en términos de reducción de la temporalidad. O sea, la reducción ha sido drástica, señal de que había una cultura empresarial absolutamente perversa que contrataba temporal y despedía simplemente porque toda la vida lo había hecho así.
no porque hubiera una razón objetiva que hiciera que hay pobre empresa, que cuidado que siguiera maldada, no, porque cuando han visto que la ley les iba a arrear, cuando han visto que la ley no les dejaba márgenes, han contratado de forma indefinida y no pasa nada. Y no pasa nada. Y cuando se utiliza en vez del contrato temporal el fijo discontinuo, y esto tiene más derechos para los trabajadores y las trabajadoras, no pasa nada. Son capaces de llamar al mismo que trabajó la temporada anterior, volverlo a llamar, lo saben hacer, hasta ahí llegan, hasta ahí llegamos todos, se puede hacer y se debe hacer. Es decir, hemos demostrado que se podría hacer. La contratación a tiempo parcial es un enorme problema, con unos sesgos de género enorme. En España es un enorme problema. La contratación a tiempo parcial muchas veces está muy bien. Puede estar muy bien para conciliar las expectativas de lo que tú quieres trabajar y de lo que tú quieres vivir, no pasa nada, no hay que demonizarlo. Pero la gran mayoría de la gente que trabaja a tiempo parcial lo hace porque no puede trabajar más horas. Y más del 60% de la gente que trabaja a tiempo parcial son mujeres. Y en España la contratación a tiempo parcial va complementada, valga la redundancia, con las llamadas horas complementarias, donde yo creo que estamos en disposición de dar un salto. Y hay que promover mediante la ley que la gente a tiempo parcial, si quiere, pueda acceder a la jornada a tiempo completo. Y que las horas complementarias que tienen millones de mujeres, o cientos de miles de mujeres en España, en según qué condiciones, pasen a formar parte de su jornada laboral ordinaria. De manera que ganemos salario y que ganemos trabajo que muchas mujeres y también muchos hombres quieren efectuar. Yo creo que son reformas en las que tenemos que poner el foco. Y luego está el tema del despido, y con esto lo dejo y luego si esto seguimos. El tema del despido. Todas y todos los que estáis aquí sabéis que la reforma laboral, el despido quedó indemne. De hecho, fue una de las razones alegadas, por ejemplo, Esquerra Republicana y algún partido más para oponerse a apoyar la reforma. Yo, pasado el tiempo, creo que hicimos bien en acordar la reforma laboral, incluso aunque no tocara el despido. ¿Por qué? Porque tocaba consolidar lo que he dicho hasta ahora, que se podían romper los viejos dogmas con mejores resultados. Pero una vez hecho este recorrido, una vez que hemos incrementado de una forma muy importante el número de trabajadores por contratos indefinidos, creo que es el momento de darle una vuelta de tuerca a la otra parte de la inercia que tienen las empresas, que como os decía era el contrato temporal y el despido para ajustarse a los ciclos económicos. El despido tiene que ser la última opción que tiene una empresa cuando de verdad tiene problemas. Yo no digo que las empresas no puedan despedir, por decir, igual hasta ponemos todos y todas, pero esto ya digo yo que muy realista no es. Yo no digo que las empresas no puedan despedir. Digo que hay que regular el despido de manera que sea la última opción de entre las posibles. Porque hay inercias muy malas que llevan a que, como el despido es muy barato y como va ligado a la antigüedad, a la mínima despido. Siempre hecho a los mismos, a lo que han entrado los últimos. Y creo que esto hay que darle una vuelta. Este es un tema delicado, pero hay que darle una vuelta. Nosotros hemos planteado algunas ideas, por ejemplo, establecer una indemnización mínima El otro día salió esto en Twitter y hubo gente que me puso a parir. ¿Entiendes? Que me refiero a una indemnización mínima. A ver, no. Es que me refiero a una indemnización que más allá del periodo de antigüedad que tú tengas, sea una indemnización mínima por encima de las que hay hoy en día, para que no sea ese el motivo que lleve a una empresa a despedir. Porque sea el despido de 12, de 20, de 33 o de 45 días, si tú tienes 7 meses de antigüedad, estás hablando de una miseria. Y cuando estás hablando de unos poquitos cientos de euros arriba o abajo, la empresa, a la hora de la verdad, si quiere despedir, despide. Y esto yo creo que es lo que hay que tratar de evitar. Tratar de evitar con un encarecimiento del despido, manteniendo, por ejemplo, una indemnización por debajo de la cual no se despide a nadie. Y que sea, como ella decía, disuasorio. Y situar a las empresas alternativas. ¿Que tienes problemas? Reduce temporalmente la jornada. Los ERTE nos han demostrado que se puede hacer. ¿Con qué idea? Con la de empoderar a la clase trabajadora. No es igual de fuerte una plantilla en una empresa
si el 89 o el 95% de la plantilla es indefinida que si el 50% de la plantilla es indefinida. No reivindica igual, no se sindicaliza igual, no se presenta a las elecciones igual. No tiene nada que ver el ecosistema laboral que se genera en una empresa cuando la gente es indefinida que cuando la gente rota y es temporal. Por tanto, la reducción de la temporalidad, la limitación del despido, yo creo que es una forma a largo plazo de empoderar, de dar más poder, de dar más fuerza a las plantillas. Estas serían algunas de las notas que yo creo que tendríamos que abrir en caso de que hubiera una legislatura y de que se abriera un marco de concertación social, ¿no? No sé si va a haber una segunda ronda. Sí, vale, porque si no iba a hacer una evaluación política, que si esto es posible o no.